En la noche de hoy, la Fundación Global Democracia y Desarrollo se complace en darles a todos ustedes la bienvenida para este panel conferencia Raza y Negritud, la obra de Franklin Franco. Los panelistas que nos acompañan en la noche de hoy son la doctora Ramona Hernández, quien es profesora de Sociología en el City College de New York y en el doctorado de Facultad del Centro de Graduados de CUNY. También el señor José del Castillo, quien es uno de los más vitoreados autores de historia de la República Dominicana, y el embajador Rubén Silié, quien actualmente funge como embajador extraordinario y plenipotenciario en la hermana República de Haití, para darles a todos ustedes la bienvenida en la noche de hoy, y quien será el moderador de este panel, el director ejecutivo de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias, muy buenas noches. Señor presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, don Luis Manuel Bonetti, miembro fundador de FUNGLODE, muchas gracias por acompañarnos, don Luis. A la familia del homenajeado, de don Franklin Franco, un honor contar con su presencia en la noche de hoy. Buenas noches a nuestros distinguidos panelistas y a todos los amigos, académicos, historiadores, colaboradores y bueno, allegados nuestros que siempre nos acompañan y nos apoyan en nuestras actividades. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues me complace mucho darles a todos la bienvenida a este muy especial acto que hemos preparado, este panel sobre raza y negritud en la obra de Franklin Franco. Para ello, pues, contamos con la presencia de tres autoridades en todo lo que tiene que ver con estudios dominicanos, con historia, con sociología, nuestro embajador Rubén Silié, José del Castillo y la doctora Ramona Hernández. Para nosotros este acto tiene una trascendencia muy especial, ya que don Franklin, además de analizar y debatir con un panel de primera el tema de referencia, pues constituye un homenaje a una persona que para nosotros pues siempre fue muy querida, muy apreciada y que siempre colaboró de manera muy entusiasta con todo lo que hacíamos en la Fundación. Yo me permitiré, antes de pasar al siguiente orador, pues leer una breve reseña de nuestro homenajeado, de don Franklin Franco. Franklin Franco Pichardo, sociólogo y politólogo, nació el 14 de noviembre de 1936 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. De niño vivió en San Francisco de Macorís y posteriormente en el exilio, debido a la persecución que sufrió su familia durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Don Franklin Franco se involucró desde la adolescencia en las luchas por la libertad del pueblo dominicano, lo que lo llevó a vivir un tiempo en Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. En varias entrevistas, pues don Franklin siempre ha hablado del impacto que tuvo en él presenciar de primera mano los excesos y los abusos de la tiranía, y también me pude encontrar con una que otra entrevista en la cual en varias ocasiones le pude leer coincidiendo, diciendo que el día que se enteró de la muerte de Trujillo fue siempre uno de los días más felices de su vida, lo cual pues deja mucho de ver de cómo sentía, de su involucramiento personal en lo que eran las luchas sociales de ese momento. Luego del ajusticiamiento del tirano, don Franklin regresa a la República Dominicana, en donde desarrolla su amplia y fecunda carrera como historiador y profesor universitario. Además de enseñar historia y sociología, fue director de investigaciones científicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, fue profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa. En 1966 obtuvo el premio de ensayo Casa de las Américas en Cuba con la obra República Dominicana, Clases, Crisis y Comandos. En la política incursionó en varios partidos y movimientos sociales, siendo, entre otras cosas, líder fundador de la Unión Patriótica Antiimperialista. Además de haber dirigido la redacción y la edición de uno de sus principales legados, la Enciclopedia Dominicana, entre sus obras destacadas que son
son varias, me permito mencionar Clases, Crisis y Comandos, Negros, Mulatos y la Nación Dominicana, Trujillismo, Génesis y Rehabilitación, Vida, Pasión y Muerte del PCP, Aportación de los Negros, Duarte y la Independencia Nacional, La Izquierda y el Futuro Dominicano, Santo Domingo, Cultura, Política e Ideología, Reagan y el Futuro Dominicano, entre decenas más, además de sus artículos e investigaciones y ensayos. Don Franklin Franco fue, sin lugar a duda, uno de los investigadores de la historia más agudos y prolíficos de esa generación de jóvenes investigadores sociales que surgen con la caída de la dictadura de Trujillo. Con su extensa obra y trabajo de más de 50 años de producción académica, deja no solo un importante legado, sino también un ejemplo emblemático para actuales y futuros investigadores de ciencias sociales que buscan hacer de la historia y las humanidades herramientas de comprensión de la realidad local, regional y global en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico y social. Desde Funglode lo recordaremos siempre con mucho cariño y mucha admiración por su colaboración permanente, entusiasta, activa, completamente desinteresada e impregnada siempre de una sublime generosidad, de la generosidad que tiene aquel que aporta sus conocimientos y sus experiencias para la formación de futuras generaciones. Así que sea pues este panel sobre raza y negritud en la obra de Franklin Franco un humilde, pero muy sentido intento de reconocer la grandeza de su obra y de su legado, y un testimonio de nuestra gratitud y admiración, y nuestro compromiso de mantener vivo ese legado, mediante la difusión permanente del mismo, para que sea mediante la obra de Franklin Franco y a través de sus palabras y de sus escritos, que todo el mundo entienda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias, buenas noches. Y antes de continuar con el panel, queremos llamar a Francisco Franco, quien es hijo de Franklin Franco, quien dará unas palabras en nombre de la familia. Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández, doctor Marco Herrera, demás directivos de la Fundación, invitados todos. Quiero en primer lugar agradecer a los panelistas por su rápida acogida a la invitación que hicimos todos, tanto la Fundación como nosotros de forma individual, esta actividad. Y empezaré diciendo lo siguiente. Franklin Franco Pichardo tuvo una dilatada y profusa producción intelectual, la cual combinó con la docencia, las luchas por las libertades públicas y la política. Los ejes temáticos en torno a los cuales giran sus investigaciones son un nuevo análisis de la historia dominicana en función del materialismo histórico, el antitrujillismo, el anticaudillismo y la democracia, así como la importancia de las migraciones y razas en la composición social dominicana. Contando con una producción de alrededor de 30 obras y cerca de 200 artículos publicados en diarios y revistas nacionales e internacionales. De su producción investigativa, el primer aporte conocido en el tema que hoy será abordado se realiza en octubre de 1967 con una ponencia titulada La aportación de los negros, la cual fue editada y publicada unos meses después. Hasta este momento, abordar el aporte del negro en la identidad nacional y su papel en el proceso histórico del pueblo dominicano era considerado un tema prohibido y solamente era aceptado con cierto resquemor a nivel de la poesía negroide. Más aún, los clásicos intelectuales planteaban, y algunos todavía plantean y sostienen, que en la formación de la composición étnica dominicana, proceso que tardó varios siglos, solamente participaron de manera preponderante dos grupos raciales, los blancos ibéricos y los taínos, los cuales, según los documentos y relatos de la época, fueron rápida y cruelmente exterminados por el trabajo forzoso en la encomienda indiana y por las enfermedades introducidas del Viejo Mundo. Naturalmente, Franklin Franco no fue el único pionero en tratar este tema, el cual fue igualmente abordado por Pedro Mir en sus poesías de rasgos históricos y luego por Hugo Tolentino Dipp, quienes le acompañaron en esta primera etapa de este novedoso enfoque.
Su legado en la investigación del africanismo, la discriminación racial y la composición étnica de la sociedad dominicana forma parte del eje transversal de sus obras y se encuentra presente en cada una de ellas. Pero los principales textos de su autoría dedicados exclusivamente a este tópico lo son Los negros, los mulatos y la nación dominicana, Sobre racismo y antihaitianismo y otros ensayos, Ensayos profanos y su última obra, La población dominicana, logrando influir sobre nuevas generaciones de investigadores dominicanos radicados en el exterior e incluso extranjeros. En sus últimos 8 o 10 años, tuvo un especial acercamiento con esta fundación, su presidente, su director y otros miembros y colaboradores de la misma. La relación entre Franklin Franco y el presidente Fernández se inicia en la década de los 70, desarrollándose entre ellos una fraternal relación alumno-profesor, tanto en la Librería Nacional como en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya en esta época se destacaba el presidente Fernández, según los relatos de mi padre, como un joven estudioso y más que estudioso, acucioso, que andaba siempre en búsqueda de conocimiento. Desde aquí, desde esta plataforma de difusión y debate de ideas, investigación y búsqueda de conocimiento, desarrolló una serie de proyectos y actividades, principalmente en el orden del tema que hoy nos ocupa, recibiendo una calurosa acogida de todo el equipo de esta fundación. La obra de Franklin Franco es hoy un legado, y distintas personas e instituciones se han unido a nosotros en la preservación de este legado, entre estas el Museo Memorial de la Resistencia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña y de forma notoria y palpable la Fundación Global Democracia y Desarrollo, la cual ha continuado la difusión de la producción intelectual de su obra más allá de su desaparición física, dándose incluso continuidad a varios proyectos que se encontraban en ejecución en este momento. Es de conocimiento para todos que mi padre valoraba esta institución, consideraba la misma como un órgano importantísimo de diversidad cultural y de difusión de las distintas corrientes del pensamiento dominicano y mundial. Funglode, por su parte, abrió sus puertas, fue receptivo con sus propuestas y proyectos y le acogió como parte de esta. Presidente Fernández, tal como hemos conversado en encuentros previos, y como usted lo ha demostrado con los hechos, esta alianza no se interrumpe con el fallecimiento de mi padre. Continuaremos esta alianza y la difusión de estas ideas. Muchas gracias. Luego de las palabras de parte de la familia del autor Franklin Franco, es tiempo de que demos inicio al panel y la primera panelista a tomar la palabra en la noche de hoy será la doctora Ramona Hernández. Buenas noches. Tengo, parece mucho, pero en verdad no son tantas. Lo que sucede es que la he puesto a doble espacio para poderla ver mejor. Ahora casi no veo. Entonces, antes de empezar, quiero reconocer un par de personas que están acá y que le agradezco muchísimo que hayan venido a acompañarnos. Por supuesto, sin antes decir, señor presidente, muchas gracias por estar aquí. Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, me parece que es así que se dice eso. Y, por supuesto, don Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Y tengo un amigo que está en la tercera línea, el ex procurador de la República Dominicana. Radamés, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche también. Y a todos ustedes, tenemos una sala repleta y les agradezco muchísimo su presencia. Quiero agradecer al licenciado Francisco Franco por haberme recomendado para participar en este importante panel en que hablaremos sobre la importancia del negro en el trabajo intelectual del profesor Franklin Franco. Es un honor compartir la mesa con dos sociólogos de primer orden,
Nunca antes había tenido la oportunidad de estar en un panel donde todos fuéramos sociólogos dominicanos. No sé, pero me parece que el encuentro de esta noche entre tantos sociólogos no es tan fortuito. De hecho, me parece que en un par de ocasiones comentábamos el profesor Franklin Franco y yo sobre el hecho de que la sociología como disciplina de estudio estaba desapareciendo de la Academia Dominicana y que esto era preocupante porque mientras la sociología aquí desaparecía, no pasaba lo mismo en los Estados Unidos ni en Europa, donde la especialidad en sociología iba en aumento, sobre todo para explicar las relaciones sociales y el proceso identitario en un mundo cambiante e interconectado. Lo que pienso hacer en esta presentación es mezclar mi apreciación personal del profesor Franco como persona, como ser humano, con una breve interpretación de la presencia de lo negro en su trabajo intelectual. Al concluir, compartiré con ustedes un nuevo proyecto en el cual tuve el honor de trabajar muy de cerca con el profesor y después con su muy querida y compañera esposa, Ángela. Reconozco que mucha de la gente que está aquí esta noche tuvo una relación muy cercana y de muchos años con el profesor Franco. Yo no tuve esa suerte. Yo lo conocí cuando ya él tenía un nombre entre los dominicanos, cuando ya su trabajo era leído en muchos centros universitarios, cuando ya él era una figura gigantesca en la historia y la cultura del pueblo dominicano. La sencillez del profesor nos llegaba a todos los dominicanos académicos que tuvimos la suerte y el honor de compartir con él en los últimos años de su vida. Una vez, terminando yo de hacer una presentación en la Pucamaima, me lo encontré esperándome a la salida del auditorio. Me sorprendió, ya que no esperaba verlo. Me gustó mucho tu ponencia, Ramonita, me dijo al abrazarme. El profesor nunca me llamó ni Ramona ni doctora, siempre Ramonita. Pero profesor, ¿por qué no me dejó usted saber que estaba en la audiencia?, le dije. La doctora Muquien también, quien también había sido la que me había invitado, vino hacia nosotros y también en forma de reproche cuestionó al profesor diciéndole: pero don Franklin, no nos avisó que usted estaba aquí, ¿cómo se le ocurre? Ah, no te preocupes, Muquien, es que vine a escuchar a Ramonita. Nunca nadie podrá imaginar cómo me sentí al escuchar al profesor decir esas palabras con tanta convicción y hasta con cierto orgullo, me atrevo a agregar. Esa tarde, después de conversar con él y contestar algunas de sus preguntas y escuchar algunas de sus observaciones, me fui a mi hotel felicísima. Las preguntas del profesor estaban motivadas por su nuevo proyecto. Estaba escribiendo una historia social sobre los dominicanos en los Estados Unidos. No solo me sentía feliz, sino también agradecida. La experiencia de este hombre, el prestigio, el conocimiento de la historia del pueblo dominicano, desde su ideología y pensamiento social, sus gobiernos, sus finanzas, hasta sus clases sociales, su raza y sus etnias, todos esos saberes combinados con una sensibilidad y a una sencillez, pensaba yo que no podía más que culminar en una gran narrativa social desde una perspectiva histórica que nos retratara tal y como somos, con nuestros defectos, pero también con nuestras virtudes, entre las cuales están, por supuesto, el sentimiento patriótico, la solidaridad y, sobre todo, tal y como diría la aclamada escritora Delia Fiallo, el amor de los de allá por el pueblo dominicano de aquí. Cada vez que me encontraba con el profesor Franco sentía que él nos admiraba. Un libro sobre un pueblo sin una dosis de admiración por el mismo creo que carece de la calidez y la humanidad necesaria para emitir una apreciación social y narrar una historia humana tan compleja y tan sencilla como la de cualquier otro pueblo. El profesor no pudo terminar ese libro, y si su muerte me rompió el alma por todas las razones del mundo, la tristeza fue aún mayor para mí porque sé que él veía ese libro como una contribución a la sanación entre los dos pueblos, el pueblo dominicano de aquí y el pueblo dominicano de allá. Y también porque yo tenía la firme convicción de que ese libro, tal y como los negros, los mulatos y la nación dominicana, marcaría un hito en la historiografía sobre los dominicanos, en este caso, los que residen o los que residimos allá en los Estados Unidos.
¿Quién mejor que Franco para explicar las razones por las cuales los dominicanos salieron de su tierra natal a borbotones después del 1965? Franco se conocía al dedillo la idiosincrasia de la sociedad norteamericana y la sociedad dominicana. Ambas profesaban una ideología que promovía la competencia, la venta y la compra de todo, el enriquecimiento de los unos y la pobreza de los otros, y donde la pobreza y la riqueza crecían en polos opuestos de forma geométrica. ¿Quién mejor que Franco para aventurarse a teorizar sobre el destino del pueblo dominicano en los Estados Unidos, sobre el papel del mismo en el presente y en el futuro de la sociedad dominicana? Siempre admiré la solidez y la convicción de sus ideas. Franco fue un intelectual superior que no comprometió sus ideas para ostentar una vida mejor desde el punto de vista económico. Franco no fue Galeano, quien dicen anda hoy desdiciendo de sus venas abiertas de América Latina, como si su rechazo a las ideas plasmadas en ese libro pudieran empujarnos a una amnesia colectiva y olvidar las atrocidades cometidas contra gente inocente por sociedades imperiales guiadas por la avaricia. Franco murió con las botas puestas, como el soldado valiente, como reza la primera estrofa del himno de la Revolución Dominicana del 1965, como todos aquellos que se nos han ido combatiendo la injusticia, la desigualdad social y las tiranías revestidas hoy de democracia. Hombres como él no se olvidan, no deben olvidarse, porque sus historias le enseñan a nuestros jóvenes que es posible ser honrado, que vale la pena defender los derechos del otro, que es importante creer que la sociedad dominicana guarda un mejor futuro para toda su gente. ¿Qué significa la negritud en la obra intelectual de Franco? De la manera en que yo lo veo, lo negro tenía un papel central en su trabajo, desde el negro dominicano esclavo hasta el negro dominicano boyerista, el negro que se percibía como tal, el que se desconocía a sí mismo, el que Trujillo denegraba y el negro discriminado por blanquitos dominicanos perfumados. La negritud en Franco éramos sencillamente los dominicanos. Para mí su libro Los negros, los mulatos y la nación dominicana refleja quizá más que ningún otro trabajo la importancia de la cuestión negra en la visión de Franco. Ese bendito libro Franco lo publicó cuando escribir sobre los negros no estaba de moda, sino todo lo contrario. Solo a algunos ilusos se les ocurría pensar que dicha temática pudiera tener rigor intelectual e interés popular. Cuando Franco publica la primera edición de Los negros, los mulatos, apenas existían otros 3 libros más publicados en la República Dominicana que abordara la temática de los negros de forma directa. No me refiero a poesía ni literatura. Estos libros son Los negros y la esclavitud en Santo Domingo, de Carlos Lazarrabal Blanco, La comunidad mulata, el caso sociopolítico de la República Dominicana, de Pedro Andrés Pérez Cabral, y La aportación de los negros, del mismo Franklin Franco. Todos estos libros fueron precisamente publicados en el 1967. Es precisamente a partir de la publicación de la primera edición en 1967 de Los negros, 69, de Los negros, los mulatos y la nación dominicana, cuando empieza a crecer la producción intelectual desde una perspectiva de raza, particularmente de negritud. Si echamos una breve mirada hacia esa producción intelectual, encontramos que desde el 1970 hasta la presente fecha del 2014, se han publicado en la República Dominicana 41 libros que tienen como punto de partida la población negra dominicana o el entendimiento racial en la sociedad dominicana. Hasta el momento, el punto más alto de esa producción lo encontramos en el 1997, año en que se publicaron 5 libros sobre dicha temática en este país. A nivel comparativo, en los Estados Unidos, por ejemplo, durante el mismo periodo, desde el 1970 hasta la fecha del 14, se han publicado unos 45 libros cuyos temas centrales son la negritud y el asunto racial en la sociedad dominicana. Y el momento más alto en dicha producción es el año 2005, cuando se publicaron 8 libros sobre estos temas. Sin lugar a duda que el trabajo de Franco influyó en esta producción. Una breve mirada a la bibliografía de los 18 libros publicados en los Estados Unidos
en la década que comprende el 2004 al 2014, revela que el 80% de estos incluye en su bibliografía algún libro de Franco, y un 50% de los mismos incluye específicamente los negros, los mulatos y la nación dominicana. No cabe duda que Franco fue pionero en los estudios negros en la República Dominicana. Una definición para los estudios negros en los Estados Unidos es la de Russell Adams, una de las voces más importantes del movimiento académico negro en ese país. Adams dice que los estudios negros, y cito, son la aplicación organizada y consciente del conocimiento a todos esos aspectos de la experiencia negra, tanto histórica como contemporánea, que se perciben como contribuciones y que elevan e ilustran la experiencia individual o de un grupo de personas de descendencia africana, y cierro la cita. El trabajo de Franco sobre los negros dominicanos precedió esta definición, la cual fue incluida en un artículo publicado por Adams en una revista académica llamada The Journal of Negro Education en el 1977. Sin embargo, tal y como sugiere Adams, los trabajos de Franco recogen la contribución y la participación de los negros en el devenir histórico y social del pueblo dominicano. Esta perspectiva francoiana se diferencia fundamentalmente de la perspectiva que predomina en la mayoría de los trabajos sobre raza y negritud sobre República Dominicana publicados en los Estados Unidos. En esto, la visión principal que informa estos trabajos es la búsqueda identitaria. Los negros dominicanos no saben de sí, no se conocen a sí mismos, y se concluye comúnmente que los dominicanos rechazan su negritud a la Trujillo. En esta visión pesimista del negro dominicano, ni el pobre Luperón se salva. El negro de Franco, por lo contrario, es consciente, inspirador, y está entroncado en todo el devenir histórico del pueblo dominicano. Para concluir, quiero hablarles brevemente de un proyecto del cual estoy segura que ustedes se pondrán muy contentos cuando escuchen los detalles del mismo. El libro Los negros, los mulatos y la nación dominicana está ahora mismo siendo traducido al inglés. Los negros, los mulatos y la nación dominicana, en su nueva versión en inglés, constará de numerosas notas de pie de página y de una extensa bibliografía, además de una introducción que contextualizará el texto dentro del pensamiento racial en la República Dominicana, en el Caribe y en América Latina, y en particular en los Estados Unidos. El profesor Franco estuvo de acuerdo en incorporar notas explicativas al pie de página de nombres y procesos históricos, a fin de que la versión en inglés respondiera a las necesidades de un lector compuesto de estudiantes jóvenes, inexpertos, incluyendo bachilleres de términos y estudiantes universitarios interesados en aprender sobre la presencia negra en las Américas. Todo esto sin perder de vista, por supuesto, otro lector compuesto de expertos y de profesores que se dedican a escribir y a enseñar en universidades partiendo de una perspectiva racial y con quienes los negros, los mulatos y la nación también busca entablar un diálogo. El profesor Franco estuvo al tanto de todos los pormenores en relación a este proyecto de publicar Los negros, los mulatos y la nación en inglés. Le entusiasmaba la idea de que este texto fuera debatido por expertos y leído por jóvenes quienes sabían poco sobre los negros dominicanos. Desafortunadamente, el profesor no llegó a leer los comentarios de los expertos anónimos, quienes evaluaron su libro respondiendo a un pedido que le hiciera una editorial estadounidense antes de tomar la decisión de si publicaba o no dicho libro. Las evaluaciones fueron muy positivas y la editorial Routledge nos ofreció un contrato por 5 años para publicar bajo su sello una serie de libros dominicanos que van a ser traducidos por primera vez al inglés. La serie se llama en español Conocimiento Clásico Dominicano, pero va a ser en inglés, ¿no? Es la primera publicación en los Estados Unidos de este tipo, y el libro del profesor Franco, Los negros, los mulatos y la nación dominicana, que saldrá a la luz en enero del 2015, dará inicio a esta serie.
Hemos sido afortunados que la editorial nos ofreciera un contrato no por un año, por lo cual es lo usual, sino por 5 años, con el compromiso de publicar un libro por año, con la posibilidad de renegociar un nuevo contrato por otro periodo al final del 5º año. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer públicamente a Ángela, la compañera de lucha del profesor Franco, por todo el apoyo que nos dio para que este proyecto se hiciera realidad, una vez ya el profesor no estuvo con nosotros. Ángela lidió con esos americanos como una campeona y me alertó de acápites legales en el contrato a los cuales debíamos prestarle también mucha atención. Y me ayudó a renegociar. Agradezco su presencia en todo este largo y tedioso proceso, su paciencia. Agradezco su comprensión y sobre todo su confianza. Creo que debido a su cuidado y a su pericia, hoy podemos vanagloriarnos de que el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY consiguió un buen contrato en el que la editorial se compromete a publicar el libro del profesor Franco en varios formatos, en cubierta suave, cubierta dura, en versión electrónica, en audífono, entre otras. Eso se debe a doña Ángela. El libro no se agotará y estará disponible en todos estos formatos mientras hayan lectores en el mercado o hasta un periodo de 99 años donde se podrá renegociar los términos de nuevo, ¿no? Finalmente, con su estudio pionero sobre la negritud dominicana, Franklin Franco hizo una aportación utilísima y fértil a la historiografía dominicana que urgentemente necesita hoy una continuación y una profundización, como yo estoy segura que a él le habría gustado ver. Para las generaciones de dominicanos nacidos y criados en los Estados Unidos, este aporte del profesor Franco es doblemente valioso, pues ayuda a esa población a entender su fundamental, aunque no única, herencia africana y la equipa con una herramienta para hacerse comprender y respetar más por una opinión pública estadounidense que con demasiado simplismo cree que todos los dominicanos rechazamos nuestra herencia. Muchísimas gracias. Buenas noches, señor presidente Fernández, todos los aquí presentes. Para mí ha sido un honor el que se me haya invitado a compartir esta jornada in memoriam Franklin Franco Pichardo, que como me decía su madre cuando visitaba la Librería Nacional, Franklin y tú deben de ser parientes por lo de Pichardo. Yo he querido titular esto, Franklin Franco Pichardo, los méritos de una obra intelectual. Sin lugar a dudas, la obra intelectual de Franklin reúne enormes méritos. Es uno de los pioneros, como decía Ramona, en el enfoque que privilegia el punto de vista de los negros y los mulatos en la historia de la isla de Santo Domingo, lo cual lo lleva a analizar las relaciones dominico-haitianas desde una perspectiva contrastante con la prevaleciente en nuestra historiografía. Podríamos estar en desacuerdo con algunos de sus afirmaciones y esquemas de interpretación, pero no podemos regatearle el mérito de su coherencia y valentía intelectual, mucho menos su laboriosidad como investigador y la productividad editorial de su obra, harto exitosa si nos atenemos al número de ediciones de su prolija lista de títulos. Algunos títulos tienen 10 ediciones. Franklin hurgó en las fuentes documentales para reconstruir la historia dominicana bajo el prisma de la metodología marxista. Destacó las raíces de la estratificación social y del prejuicio racial desde la colonia asentada en la plantación azucarera y en el hato ganadero, repasando las etapas de su evolución, sin descontar el juego conflictivo internacional de la política metropolitana en un Caribe
siempre frontera imperial. En esa olla demográfica y cultural variopinta se fue cociendo la cultura criolla de los de abajo, negros y mulatos, pequeños agricultores y comerciantes, y el entramado por el otro lado ideológico de las élites que él asimila a una oligarquía formada por plantadores, ateros, grandes intermediarios, burócratas civiles y militares e iglesia. Esta oligarquía, adscrita a la ideología del hispanismo, un tema que él trata permanentemente en su obra, ¿qué actuaría esta ideología como un valladar, de acuerdo a su criterio, para que negros y mulatos cobraran conciencia de su propia identidad e intereses? Computa los cambios en sus análisis que la guerra restauradora, primero antes lo que fue el periodo de miseria, de abandono de la colonia, cómo eso llevó a una laxitud en las fronteras de clases, de grupos, y fomentó el fenómeno de la mulatización, tema que también analiza previamente a este texto que analizamos hoy de Franklin, que referimos, Pedro Andrés Pérez Cabral, alias Corpito, quien plantea la exclusividad de la condición de una comunidad mulata para la sociedad dominicana, en su famoso libro, muy polémico, La comunidad mulata. Decía que Franklin computa los cambios que la guerra restauradora provocó en la estructura social y en la política, dando paso a la movilidad ascendente de los negros y mulatos. No en vano, un Buenaventura Báez, a quien le llamaban el Jabao, blanco, de pelo crespo, ojos azules, gobernó 5 periodos en diferentes momentos, y un Luperón aparecería, también un mulato, aparecería encabezando el Partido Azul y prohijando gobiernos a partir del periodo del cese de la Guerra de la Restauración, y el caso más señero de Ulises Heró, hijo de haitiano y de Santomeña, de Cocola, educado vamos a hacer Ross en Puerto Plata, hablaba francés, hablaba el inglés, todos los diplomáticos, ya siendo estadistas, que le visitaban, se admiraban de esa condición, tenía una caligrafía perfecta, yo he leído cantidad enorme de cartas de Lilis, y como todos sabemos, gobernó, aparte de ser el ministro de Interior, el hombre ejecutor del famoso decreto de San Fernando de Meriño, fue 14 años, en 3 periodos, presidente de la República Dominicana, y los blanquitos de Moca, en 1899, lo liquidaron, al negro Lilis, muy atacado por la élite que le adversaba, a partir de esa condición de negro. Y hay toda una literatura, volantes, grabados, donde se explota esa condición de este señor que fue un dictador modernizante, que impulsó el ferrocarril, las telecomunicaciones y además la industria azucarera y la inversión de capitales y también la instalación de un banco, fruto de lo cual, pues, con las emisiones monetarias de ese banco, se generó todo un proceso de desorden financiero y monetario en el país, una de las causas eficientes de su liquidación en Moca, por los Moncáceres, los Horacio Vázquez, Jacobito de Lara, justamente grupos que tomarían el poder en ese periodo convulso que siguió al asesinato de Lilis. Luego, una de las razones eficientes del proceso de intervención norteamericana en el 16, cuando se desarrolló el periodo de la inestabilidad, las famosas guerras de Concho Primo, y como todos sabemos,
ese periodo de 8 años seguido del sexenio de Horacio Vázquez. O sea, los blancos, tanto los locales como los del norte, gobernaron durante 30 años hasta que el mulato Trujillo ascendió por 31 años al poder en la República Dominicana. Gobernaría con los blancos más ilustrados del país y con los mulatos igualmente ilustrados y algunos mulatos rudos que empleó en las tareas represivas durante ese periodo. Con el ascenso tras la decapitación de Lilis, se va a ir desarrollando todo un pensamiento que ya arrancaba a finales del siglo pasado, donde autores fundamentales como José Ramón López, como el propio Américo Lugo, Federico García Godoy en El Derrumbe, el mismo Francisco J. Peinado, una de las figuras, y obvio Moscoso Puello, van a plantear las taras que ellos entienden afectan el desarrollo de la sociedad dominicana, adjudicándoles esas taras al campesinado, que es mayoritario: la holganza, la indisposición para una disciplina, la propensión al juego, a la violencia, factores que llevan a Américo Lugo, uno de los más progresistas de ese grupo, a plantear la necesidad en su tesis de grado de licenciatura de Derecho de la instauración de un régimen tutelar encabezado por la élite ilustrada a fin de educar y civilizar al pueblo dominicano. O sea, un paso previo para un disfrute pleno de un sistema institucionalizado democrático moderno. Esa fue una problemática, el tema de la paz, la necesidad del orden, y evidentemente todos esos factores llevaron, con el eslogan, si se quiere, de civilización o barbarie, a que el gendarme necesario formado por la gendarmería norteamericana, pues tomara el poder y se aprovechara de esos planteamientos que posteriormente serían desarrollados con más fuerza con los temas de los conflictos con Haití, con Lescott, la matanza del 37, donde un Balaguer y un Peñavalle utilizarían dentro del esquema de la ideología hispanista el factor de diferenciación radical frente a Haití, pero también en el caso de Balaguer, más concretamente con el tema del negro. Balaguer dice que la raza etíope no sirve para las tareas de civilización superior, y tiene unos párrafos en el ensayo que ganó premio de ensayo en 1944 para el centenario, titulado La realidad dominicana, que él publicara en el 83 con un adendum de un capítulo donde plantea la federación de ambas naciones, una federación insular, algo absurdo en todo, es un juicio, una conclusión que no se corresponde con toda la línea de argumentación del libro y que es un adendum evidentemente con un sentido zorruno de oportunidad de Balaguer para generar una polémica y evidenciar que él iba más allá frente a otras corrientes de opinión en el escenario dominicano con relación a Haití. Balaguer incluso plantea en la realidad dominicana que hay que evitar a toda costa que el negro, no se refiere al negro haitiano, el negro, sea mayoritario en nuestra sociedad. Eso sería lo más perverso que pudiera existir. Como todos sabemos, lo de bajo Trujillo se desarrolló una ideología de mesianismo centralizada en su figura, la personalidad que fue padre de la patria nueva. El ciclón de San Zenón contribuyó a ello, la reconstrucción de Santo Domingo, la formación de una milicia fuerte del Partido Dominicano como partido único,
que divulgaba la ideología trujillista, y este pacto que hizo en el Ateneo Trujillo con los intelectuales del país, diciéndole: yo tengo el poder y le doy los recursos a ustedes para publicar sus libros, realizar sus actividades artísticas, etc. Pacto que cumplió en sentido general. Pero Trujillo utilizó, es algo importante, el merengue, que es una música mulata en su estructura rítmica, en la composición de sus instrumentos, y que era una música popular que no tenía acceso a los salones de la sociedad urbana, de los clubes de Santo Domingo. Entonces Trujillo aprovechó ya desde el 30 e hizo campaña con merengueros como Toño Abreu, como Ñico Lora y otros más, que hicieron composiciones alusivas a lo que representaba Trujillo como factor de poder que iba a trastocar toda la tradición de las guerras intestinas, del desorden imperante en la sociedad dominicana, y a imponer un orden progresista y regenerador. Entonces, aquí hay elementos importantes porque se dice, no, se utilizaron elementos fundamentales de la cultura criolla y prácticamente el merengue fue oficializado bajo la llamada era gloriosa de Trujillo. También hay un factor importante que en muchas adjudicaciones al régimen se salta de vista, y es que la llegada de los republicanos españoles, 39 en adelante, un Gausach, que fue director de la Escuela, de la Escuela Nacional de Bellas Artes, creada bajo el régimen de Trujillo, con sus alumnos como Clara Ledesma, como Hernández Ortega. La obra de Gausach sobre el negro, la negra particularmente, y la mulata en la sociedad dominicana es fabulosa. Es una de las fuentes de inspiración más importantes en la plástica de este país y tuvo un impacto tremendo. Pero también de otros inmigrantes como Joseph Fulop, como Botello Barro, otro español que luego se trasladó a Puerto Rico, como dominicanos tales Celeste Hugo-Sigil en sus retratos, Colson, Suro y el propio Giorgi Morel, y Bela Zanetti, que sembró de murales donde está el negro y el mulato presente en las edificaciones que se levantaron bajo el régimen de Trujillo. Banco Central, Banco de Reservas, las edificaciones de la Universidad de Santo Domingo, la Catedral de San Cristóbal, etc. Entonces, ahí hay un elemento de rescate de lo criollo, de lo negro y de lo mulato bajo el régimen de Trujillo, porque tenemos que tener, esa es mi percepción personal, en el análisis de la historia, una serenidad y un criterio de objetividad. O sea, la verdad no es blanca o negra, está regularmente en los matices grises. Con el retorno de los trajes blancos al poder, entiéndase Balaguer en el 66, para dominar la escena, mediado el interregno por los gobiernos del PRD de Guzmán y Jorge Blanco, Franklin Franco advierte el reforzamiento del viejo enfoque prejuiciado hacia Haití y los haitianos. Un tema complejo que tiene múltiples y espinosas aristas, del cual el país ha sido dramáticamente testigo y actor en los últimos meses a raíz de la sentencia 168 del Tribunal Constitucional. Ustedes saben que la industria azucarera moderna se inició a mediados de la década del 70 del siglo XIX con trabajadores locales, pero prontamente recurrió, ya a finales del siglo XIX y principios del XX, la zafra la realizaban cocolos, o sea, inmigrantes West Indies de las Antillas Menores, masivamente traídos por los empresarios azucareros. Y se establecieron muchos y se quedaron definitivamente en el país, en lugares como San Pedro de Macorís, luego La Romana. En un proceso que es con la ocupación militar norteamericana, que es simultánea a Santo Domingo
y Haití. Allá arranca primero y de allá vinieron tropas de infantería para concretar la ocupación aquí por Montecristi. Se fomentó la traída masiva en camiones de trabajadores haitianos. Los otros venían en goletas y venían regularmente bajo permisos autorizados. Los haitianos también entraron en cuotas autorizadas, pero indudablemente por la porosidad de la frontera, un componente ilegal fue desde los inicios muy importante, como quedó revelado en el primer censo nacional de 1920. El asentamiento no solo en las provincias fronterizas, sino también en los centros de producción azucarera de la comunidad haitiana, Barahona, en San Pedro de Macorís, en La Romana, etc. De manera que ese factor sería permanente, la zafra dominicana desde hace un siglo ya, tenemos un siglo realizando la zafra con trabajadores haitianos. Y ese flujo continuó incluyendo el régimen de Trujillo, un régimen muy regulado y duro, que a pesar de la matanza en las provincias fronterizas del 37 no se tocó a los haitianos en los ingenios, e incluso Trujillo autorizó a Edwin Kilburn, uno de los gerentes de la West India Sugar Company, que manejaba varios ingenios, a trasladarse a Haití y negociar la traída, y se firmaron 2 convenios quinquenales para traer braceros bajo regulación, y se le dieron, y es importante consignar, carnets de identidad, autorización del Ministerio, el Archivo General de la Nación está lleno de los permisos, autorización con sus fotos igual que al padre y la madre de Juan Bosch, idéntico. Esos señores haitianos y cocolos se registraban y regulaban bajo el régimen de Trujillo en el Ministerio de Interior y Policía, en la Dirección General de Migración, y en el archivo figuran los formularios de los permisos, los números de los carnets que equivalían a cédulas de identidad personal autorizadas por el Estado Dominicano bajo un régimen terrible como el de Trujillo. Una de las falencias, a mi juicio, del tema de fundamentación de la controversial sentencia del 68, porque realmente hay muchas irregularidades, pero también hay documentos que estaban por las reglas de acuerdo a lo que el Estado Dominicano pautaba. El último acto al que asistí hace pocos meses en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS fue un discreto seminario en el que participaron André Corten y Guy Alexandre, semanas antes de este fallecer. Allí se pusieron a circular varias obras de Sept Trois Edición, una editora haitiana con un fuerte catálogo sobre las relaciones dominico-haitianas. De Franklin adquirí 2 obras, Du racisme et l'anti-haitianisme e Identité dominicaine, el racisme anti-haitien. En el prólogo de Watson Dennis a una de estas obras se consigna que este intelectual, prolífico autor, siempre ha mostrado una gran libertad de pensamiento. Aún así, el profesor Franklin Franco Pichardo había permanecido fiel a sí mismo hasta su muerte en junio del 2013. Franklin, siempre que nos encontrábamos en Cuesta y en otros sitios, me decía, aquí pensando como en los 60. Y yo me reía mucho, y eso se lo decía a otra gente, donde virtudes también. Remachando, es el momento, dice el señor Watson Dennis, de rendir un tributo bien merecido a este gran amigo de Haití. Y yo agregaría a este dominicano integral. Nos conocimos en el 64 en la vieja escuela de sociología de la UAS, donde ambos estudiábamos. Compartimos así las lecciones impartidas por mi primo hermano Luis Rafael del Castillo Morales, director fundador de la escuela, Andresito Avelino, Tolentino Dip, Jiménez Grullón, Chito Enríquez, Bolívar Batista del Villar, González Tirado, Mendoza Rijo, González Canaguate, Almanzor, Rafael de Lancer, Fran Marino Hernández.
por los influyentes esposos belgas André y Andrea Corten, y otro inquieto belga, un pequeño provocateur, Jacques Silverberg, a quien me encontré en Chile. Era profesor de la Universidad de Concepción, donde surgió el MIR. La antropóloga norteamericana June Rosenberg de Columbia University también fue uno de los recursos docentes de esa germinal Escuela de Sociología. Un elenco formidable que completaba el argentino Carlos Di Núbila, quien se radicaría en Puerto Rico y ha fomentado las relaciones culturales entre ambos países, el uruguayo Jerónimo de Sierra y Wolf Gravendor, hoy uno de los latinoamericanistas alemanes más reputados en el campo de las relaciones internacionales, vinculados a institutos de Alemania, de París y de los Estados Unidos. También circulaban los materiales para el estudio de la República Dominicana en la segunda mitad del siglo XIX del profesor holandés Harry Hoetting, autor del famoso libro El pueblo dominicano, que cubre ese periodo, una obra que revolucionó los estudios de ciencias sociales en nuestro país. Allí, en ese modesto recinto, compartíamos con Magda Costa, Carlos Dore, Orlando Martínez, Naya y Cheyo Despradel, Osvaldo Domínguez, hermano menor de Asdrúbal, Dorín Cabrera, Irma Nicasio, Magali Carán, Isis Duarte, Sonia Besonia, Rafael Villalba, Rafael de la Rosa, fallecido recientemente, Leo Vigildo Báez, Eulalia Flores, Miguel Coco, Rafael Picho Alcántara, Carlos Pimentel, Rubén Silié, Miriam Díaz Santana, Adalberto Gutiérrez, Melvin Mayón, entre otros que aquí señalo. En unos bancos de granito, de los que se usan en los parques, se producían, y en una famosa mata de mango, reuniones de tertulias y debates a veces muy encendidos entre la membresía de la escuela, bastante politizada, gente vinculada al 14 de junio, otros al PSP, otros al Partido Social Cristiano, etc. Durante la Revolución Constitucionalista del 65, ambos estuvimos en la zona, en el mismo bando. Luego, en el movimiento renovador de la UAS, que prácticamente asaltó esa institución al término del conflicto bélico, desbancando a sus autoridades bajo la acusación de colaboracionistas e instalando a Castaños Espaillat en la rectoría. Partí hacia Chile al inicio del 66. En la década del 70, Franklin y yo nos reencontramos. En el 71 yo regresé al país. Como docentes e investigadores en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, donde quien les habla dirigía el Departamento de Sociología, y cuando también nos tocaría encabezar sucesivamente la Dirección de Investigaciones Científicas, cuyo director fundador fuera Guarocuya Batista del Villar. En esas funciones, Franklin organizó uno de los seminarios de mayor impacto, inédito, yo tengo todos los trabajos y participé, de la época sobre la presencia africana en América. Eso fue un aldabonazo a la conciencia intelectual sobre la temática de la presencia afro en toda América, con la asistencia de connotados especialistas internacionales, gente legendaria en este tipo de estudios. A mí me correspondió, luego que sustituí a Franklin durante 4 años, junto a Rafael de Lancer, que era vicerrector y demógrafo, organizar un muy polémico seminario sobre la población, en un momento en que en el país estaban los famosos planes de planificación familiar, y había gente que se oponía y otros que lo propiciaban, cuyos trabajos editamos en un libro. A mí me tocó por varios años, junto a Emilio Cordero Michel, dirigir la editora, no la imprenta, la editora de la universidad, como parte adicional de nuestras funciones. Emilio dirigía el colegio universitario y yo dirigía investigaciones científicas.
Fue en esos años que me hice habitué de la librería de Franklin, la Librería Nacional, que había fundado, según me contó él, a finales del periodo de García Godoy. Allí se encontraban los títulos del siglo XXI, con autores de moda como Pulanza, Althusser, Jacques Lacan, González Casanova, Era, con aquella famosa trilogía biográfica de Isaac Deutscher sobre Trotsky, Fondo de Cultura Económico y otras editoras. Mis profesores en Chile, Gunder Franz, Teotonio dos Santos, Faleto, Cardoso, Zunker, Germani, figuraban también en sus anaqueles. Franklin estaba identificado como un hombre de izquierda, vinculado en ese entonces al Partido Socialista Popular, compromisario con las causas progresistas de la época. Y su local era un punto de confluencia de intelectuales universitarios, pero también de dirigentes políticos como los hermanos Ducudrey, Tulito Arbelo, Pedro Mir, que estaban todos vinculados, Tulio Arbelo, al Partido Socialista Dominicano, el PSP. Allí se encontraban las revistas de Cuba, Cuba Internacional, Bohemia, Pensamiento Crítico, la revista mexicana Siempre, que dirigió José Pargo Pajés Yergo, una revista muy importante donde colaboraba Carlos Fuentes, el mismo Octavio Paz y grandes figuras de la intelectualidad, Lombardo Toledano, en un formato tabloide, que les recordaba cuando nos encontramos aquí hace unos años a Carlos Fuentes esa experiencia. Y también la revista Historia y Sociedad, que Rubén tiene una parte de esa colección, yo tengo otra, que dirigían los historiadores Enrique Semo, Héctor Aguilar y Enrique Florescano, mexicanos. También conocí en la librería de Franklin a Juan Grijalvo, el fundador, un refugiado español residente en México, de la famosa editorial Grijalvo, que tenía una gran amistad con Franklin. Ya yo la recibía, estando en Chile, los libros que editaba la Editora Nacional, fundada también por Franklin, y otros de otras editoras muy importantes que se han mencionado aquí, como el caso de Los Negros, Los Mulatos y La Nación Dominicana, y también trabajos de Emilio Cordero Michel, como el que se refiere a la Revolución Haitiana y Santo Domingo, de Pedro Mir, sus 3 leyendas de colores, fabuloso, que analiza la rebelión de Roldán, la rebelión de Enriquillo y la primera rebelión en 1522 en el ingenio de Diego Colón, del gobernador, de los negros en este país. También su interesante ensayo sobre el gran incendio referente a las devastaciones de Osorio en la banda norte del país, razón eficiente de la pérdida de soberanía efectiva del territorio por parte de España y de la penetración progresiva de bucaneros, filibusteros y finalmente de agricultores franceses que se asentaron allí y le dieron origen a esa soberanía efectiva que se hace con el poblamiento por parte de Francia y origen de lo que hoy conocemos como Haití. Franklin también editó de José Luciano Franco una historia de la Revolución de Haití, que tuvo un impacto muy grande aquí en autores como el propio Emilio, Franklin y otros. En el 66, como ustedes saben, obtuvo el premio Casa de las Américas que yo leí en el Parque Central de Santiago de Chile muy cómodamente. También Franklin ha sido autor de libros de texto de mucho calaje, como es Historia del Pueblo Dominicano, su más reciente Historia de la UAS
y los estudios superiores y la población dominicana. Un libro excelente que incluso lo traje porque recomiendo su lectura, donde él recoge parte de sus tesis, igual que en la historia del pueblo dominicano, pero las desarrolla, las amplía, las documenta mejor. Un gran escritor, un manejo suelto del estilo, convincente y seductor. O sea, no solamente basta con ser buen investigador, tener buenas fuentes, sino saber comunicar. Y el profesor Leonel Fernández sabe que eso es muy importante porque él tiene el ángel, domina el ángel de la comunicación. En la librería de Franklin también figuraban los libros de la Academia Dominicana de la Historia, donde hay una presencia enorme de don Emilio Rodríguez de Morici, que prácticamente se convirtió en la academia. Franklin me comentaba que cuando él fundó la librería, él tenía un interés particular, era de crear una gran biblioteca de ciencias sociales, de historia, sociología, economía, y que la librería era como un instrumento de mantenerse al día en los catálogos de las ediciones y formar esa biblioteca que él generosamente en vida donó al Museo de la Resistencia, y es hoy, tanto esa biblioteca como sus documentos forman parte del Centro de Documentación. En esa institución, Franklin en sus últimos años fue director de investigaciones y, obvio, colaborador muy activo en sus proyectos. Los negros, los mulatos y la nación dominicana, que se editó en el 69, ya en el 2003 llevaba 10 ediciones. Y es el inicio de la saga del autor sobre la materia que nos ha convocado esta noche. Puede decirse que es libro seminal en su enfoque y conviene contextualizarlo. Juan Isidro Jiménez Grullón, quien lo prologó y ejerció notoria influencia sobre otros renglones de la obra de Franklin Franco, transfiriéndole incluso su rivalidad con Bosch, que Juan Isidro traía del exilio. Lo saluda por el rigor científico, cito, sólida formación sociológica, dotes de investigador, capacidad de interpretación y pasión por el hombre que adornan al autor, afirmando que su gran mérito reside en el enfoque marxista. Parte de una nueva historiografía que ya daba sus frutos, afincada en el materialismo histórico que abordaba temas sociales y económicos obviados por la historiografía tradicional, orientada hacia el estudio de tópicos políticos, ideológicos, militares y de relaciones internacionales. Como dato curioso, Jiménez Grullón avisora en ese prólogo un futuro federado de los dos estados que comparten la isla, bajo el socialismo. En un polo ideológico opuesto, como señalé hace un rato, Balaguer, en una jugada típica de la escaramuza política, puso a todo el mundo a discutir eso, reeditó su realidad dominicana del 47, como la isla al revés, y le agregó un capítulo en el que sugiere una federación insular. El contexto de esta obra no surge en el vacío, surge acompañada de una especie de convoy, o sea, de muchos furgones que vienen, que es el contexto que la hace surgir. Aparte de los libros que ya señalamos, está, La comunidad mulata, que había salido en el 67, disparada por Corpito Pérez desde su autoexilio en Caracas. En la UAS, Hugo Tolentino publica Raza e Historia. En esa obra trabajé yo como editor. Orígenes del prejuicio racial contra el indio en América. Sería el primer volumen de una serie que, tengo entendido, se ha quedado en el primer volumen. Enfocándose antes sobre el perfil nacionalista de Gregorio Luperón y la guerra restauradora con la participación de las masas negras y mulatas. Hugo, un mulato también, evidentemente, en las dos obras que publica sobre Luperón, logra prácticamente una identificación personal. Muy interesante, ganó bajo el gobierno de Bosch
premio de ensayo con motivo de un aniversario de la restauración. Dos alumnos míos de sociología brillantes, Wilfredo Lozano y Frank Baez Evers, veían sus tesis de grado de licenciatura impresas, La dominación imperialista en la República Dominicana, 1900-1930, y Azúcar y dependencia en la República Dominicana. Quien les habla publicaría junto a un equipo Golf & Western en la República Dominicana, propietaria del Central Romana, el tema azucarero, e individualmente La inmigración de braceros azucareros en la República Dominicana, 1900-1930. El colega Rubén Sillier, bajo la orientación de Ruggiero Romano, culminaba su tesis de posgrado en París, que editaríamos en el 76 en la UAS, Economía, Esclavitud y Población, ensayos de interpretación histórica del Santo Domingo en el siglo XVIII. Fran Boyapons, desde otro balcón no menos atractivo, publicaba La Española en el siglo XVI, y también subtitulada Trabajo, Sociedad y Política en la Economía del Oro, La dominación haitiana, 1822-1844. Lo mismo ya refería Harry Hutton, todo eso editado por la Ucamaima. Carlos Esteban Dey, editora Taller, fundada por José Israel Cuello y Carlos Dore, con doña Lourdes Camilo de soporte, realizaría una encomiable labor al divulgar las obras de los intelectuales haitianos Jacques-Stephen Alexis, mi compadre el general Sol, Jacques Roumain, los gobernadores del Rocío, una obra bellísima, poética, o sea, una narración poética, René de Pestrec, El Palo en Cebao, los textos de los sociólogos e historiadores Gerard Pierre Charles y su pareja Suzy Castor, radicados en México, circularían profusamente en el país, distribuidos por Librería Nacional y Casacuello. Carlos Esteban Deive, un gallego aplatanado en el país, a quien recién en esta feria se le rindió por vez primera un reconocimiento, la Feria del Libro, y la dirigió por 4 años y tiene decenas de obras importantísimas. Realizaría formidables contribuciones sobre los temas aludidos, las devastaciones, que ganó premio Siboney, el indio, el negro y la vida tradicional dominicana, la esclavitud del negro en Santo Domingo, del 1492 al 1844, que le editamos en el Museo del Hombre Dominicano, las migraciones canarias a Santo Domingo, vudú y magia en Santo Domingo, entre otros títulos. Dagoberto me acaba de entregar que ha hecho unos aportes tremendos con la zarandunga, el culto a San Juan Bautista de Baní, el tema del carnaval y ahora un libro sobre el vudú, entre otros temas, que resaltan la presencia del negro y del mulato en la cultura dominicana. Manolito García Arévalo, que está acompañado de su consorte, y un servidor, publicamos una trilogía cultural sobre el carnaval, estamos hablando del final de los 80, del siglo pasado, sobre el merengue y sobre las artesanías dominicanas, patrocinado por un banco que se fue con la crisis del 90, el Banco Antillano. Frantz Fanon, un médico psiquiatra martiniqueño, formado en Francia y vinculado a la lucha de liberación de Argelia, nos impactó a todos con su obra tercermundista Los Condenados de la Tierra, editada en el 61 por Masperot, con prólogo de Sartre, y en español por Fondo de Cultura Económica. Otro ensayo suyo, Piel Negra, Máscara Blanca, que fue su tesis para el doctorado, enfocaba el fenómeno de la resocialización enajenante a que eran sometidas las élites coloniales en las metrópolis y la necesidad de la descolonización. Retomando una problemática encarada en los años 30 por el poeta martiniqueño, quien fue su preceptor y profesor en Martinica, y por quien hizo campaña, porque luego sería candidato
triunfante y diputado por el Partido Comunista después de la Segunda Guerra Mundial, Aimé Césaire. El senegalés Léopold Sédar Senghor, que sería luego presidente de Senegal, y el guyanés Léon Damas. Entonces, estudiantes parisinos oriundos de colonias francesas que esbozaron las ideas del movimiento intelectual de la negritud, una reivindicación de los valores negros desde la perspectiva del sujeto colonizado que se expresaría en las artes y en la literatura. Bueno, hay una parte sobre las fuentes documentales que Franklin aborda y trabaja, son muchas, bibliografía de grandes tratados sobre la esclavitud en Cuba, como los de Fernando Ortiz, José Antonio Sacco, etc. Toda la bibliografía dominicana que pudiese aportar, incluyendo la de don Carlos Larrazábal Blanco, sancarleño, y un gran genealogista, su colección sobre las familias dominicanas, una de las obras pioneras que Ramona señalaba, mi profesor en Chile, Rolando Mellafe, con un texto sobre la esclavitud en Hispanoamérica. En la primera mitad de los 70, Gerard Pierre Charles y Suzy Castor, desde la UNAM en México, organizaron unos coloquios para debatir temas comunes a las relaciones dominico-haitianas, realizándose el primero en julio del 71, participó Pedro Mir, Hugo y otros, publicados sus trabajos en el 74 bajo el título Política y Sociología en Haití y la República Dominicana. En el 74 participé en otra edición de esta serie dedicada a las relaciones internacionales y estructuras sociopolíticas en el Caribe, que vio la luz en un libro de la UNAM en el 80. Esta pareja académica, Gerard falleció, ha sido un factor dinámico no solo en el debate de relaciones dominico-haitianas, sino en el debate de las problemáticas comunes al Gran Caribe. Fran Marino Hernández, André Corten, Isis Duarte, Magda Costa, también habían hecho sus aportes, el caso de Corten y sus colaboradores, con Azúcar y Política en República Dominicana, y Fran con un texto sobre la migración haitiana. Un tema que hemos seguido trabajando, Rubén, Willy Lozano, Franz Baesever, un servidor, y N cantidad de personas, porque este es un tema constante, inacabable, como dice República Dominicana, inagotable. Ese es un tema inagotable. Bueno, en el Museo del Hombre, Fradique Lizardo, Dagoberto, de manera independiente, realizaron una labor de rescate del folclore en la danza, en la música. Luego vendrían textos fundamentales de Roberto Casá, con su Historia Económica y Social en 2 tomos, y el estudio fundamental sobre la dictadura de Trujillo y el otro sobre el movimiento obrero y socialista en el país. Bernardo Vega, posteriormente, agregaría una valiosa serie sobre las relaciones dominico-haitianas bajo la era de Trujillo. Juan Bosch, por supuesto, será un referente obligado con su composición social dominicana que sirvió de texto en el colegio universitario, sus ensayos en la revista Ahora, muchos de ellos polemizados con Franklin Franco y con Jiménez Grullón, y la monumental historia del Caribe, frontera imperial. Los temas que Franklin Franco abordó en Los Negros y los Mulatos y la Nación Dominicana aparecerán más desarrollados en sus obras posteriores, con apoyo de un documental más amplio, particularmente en Historia del Pueblo Dominicano, como referí, y más recientemente en La Población Dominicana, Razas, Clases, Mestizaje y Migraciones, cuyo primer volumen, él estaba trabajando en un segundo volumen, me había pedido varios trabajos míos que no conseguía, que estaban agotados, fuera publicado en el 2012. Bueno, señores, yo no le voy a seguir abundando
y lo que voy a hacer es convidarlos a todos a acudir a sus páginas. Allí se encontrarán con un material apasionante, sobriamente analizado por quien, como Franklin J. Franco Pichardo, sabía manejar el dato de manera cautivante, allegándolo con soltura hacia su línea argumental. Un escritor de raza, diría yo. Muchas gracias por su paciencia. De la generosidad que tiene aquel que aporta sus conocimientos y sus experiencias para la formación de futuras generaciones. Así que sea pues este panel sobre raza y negritud en la obra de Franklin Franco un humilde pero muy sentido intento de reconocer la grandeza de su obra y de su legado, y un testimonio de nuestra gratitud y admiración y nuestro compromiso de mantener vivo ese legado mediante la difusión permanente del mismo, para que sea mediante la obra de Franklin Franco y a través de sus palabras y de sus escritos que todo el mundo entienda quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Gracias, buenas noches. Y antes de continuar con el panel, queremos llamar Francisco Franco, quien es hijo de Franklin Franco, quien dará unas palabras en nombre de la familia. Muy buenas noches, doctor Leonel Fernández, doctor Marco Herrera, demás directivos de la Fundación, invitados todos. Quiero en primer lugar agradecer a los panelistas por su rápida acogida a la invitación que hicimos todos, tanto la Fundación como nosotros de forma individual, esta actividad. Y empezaré diciendo lo siguiente. Franklin Franco Pichardo tuvo una dilatada y profusa producción intelectual. La edición de uno de sus principales legados, la Enciclopedia Dominicana, entre sus obras destacadas, que son varias, me permito mencionar Clases, Crisis y Comandos, Negros, Mulatos y la Nación Dominicana, Trujillismo, Génesis y Rehabilitación, Vida, Pasión y Muerte del PCP, Aportación de los Negros, Duarte y la Independencia Nacional, La Izquierda y el Futuro Dominicano, Santo Domingo, Cultura, Política e Ideología, Reagan y el Futuro Dominicano, entre decenas más, además de sus artículos e investigaciones y ensayos. Don Franklin Franco fue, sin lugar a duda, uno de los investigadores de la historia más agudos y prolíficos de esa generación de jóvenes investigadores sociales que surgen con la caída de la dictadura de Trujillo. Con su extensa obra y trabajo de más de 50 años de producción académica, deja no solo un importante legado, sino también un ejemplo emblemático para actuales y futuros investigadores de ciencias sociales que buscan hacer de la historia y las humanidades herramientas de comprensión de la realidad local, regional y global en todos los ámbitos, en el ámbito político, económico y social. Desde Funglode lo recordaremos siempre con mucho cariño y mucha admiración por su colaboración permanente, entusiasta, activa, completamente desinteresada e impregnada siempre de una sublime generosidad ante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Don Franklin Franco se involucró desde la adolescencia en las luchas por la libertad del pueblo dominicano, lo que lo llevó a vivir un tiempo en Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. En varias entrevistas, pues don Franklin siempre ha hablado del impacto que tuvo en él presenciar de primera mano los excesos y los abusos de la tiranía, y también me pude encontrar con una que otra entrevista en la cual en varias ocasiones le pude leer coincidiendo, diciendo que el día que se enteró de la muerte de Trujillo fue siempre uno de los días más felices de su vida, lo cual pues deja mucho de ver de cómo sentía, de su involucramiento personal en lo que eran las luchas sociales de ese momento.
Luego del ajusticiamiento del tirano, don Franklin regresa a la República Dominicana, en donde desarrolla su amplia y fecunda carrera como historiador y profesor universitario. Además de enseñar historia y sociología, fue director de investigaciones de investigaciones científicas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Asimismo, fue profesor invitado en varias universidades de Estados Unidos, América Latina y Europa. En 1966 obtuvo el premio de ensayo Casa de las Américas en Cuba con la obra República Dominicana, Clases, Crisis y Comandos. En la política incursionó en varios partidos y movimientos sociales, siendo, entre otras cosas, líder fundador de la Unión Patriótica Antiimperialista. Además de haber dirigido la redacción y en la noche de hoy, la Fundación Global Democracia y Desarrollo se complace en darles a todos ustedes la bienvenida para este panel conferencia Raza y Negritud, la obra de Franklin Franco. Los panelistas que nos acompañan en la noche de hoy son la doctora Ramona Hernández, quien es profesora de Sociología en el City College de New York y en el doctorado de Facultad del Centro de Graduados de CUNY. También el señor José del Castillo, quien es uno de los más vitoreados autores de historia de la República Dominicana, y el embajador Rubén Sillier, quien actualmente funge como embajador extraordinario y plenipotenciario en la hermana República de Haití, para darles a todos ustedes la bienvenida en la noche de hoy, y quien será el moderador de este panel, el director ejecutivo de esta Fundación Global Democracia y Desarrollo, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias, muy buenas noches. Señor presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, don Luis Manuel Bonetti, miembro fundador de FUNGLODE, muchas gracias por acompañarnos, don Luis. A la familia del homenajeado, don Franklin Franco, un honor contar con su presencia en la noche de hoy. Buenas noches a nuestros distinguidos panelistas y a todos los amigos, académicos, historiadores, colaboradores y bueno, allegados nuestros que siempre nos acompañan y nos apoyan en nuestras actividades. En nombre de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, pues me complace mucho darles a todos la bienvenida a este muy especial acto que hemos preparado, este panel sobre raza y negritud en la obra de Franklin Franco. Para ello, pues, contamos con la presencia de tres autoridades en todo lo que tiene que ver con estudios dominicanos, con historia, con sociología, nuestro embajador Rubén Sillier, José del Castillo y la doctora Ramona Hernández. Para nosotros este acto tiene una trascendencia muy especial, ya que don Franklin, además de analizar y debatir con un panel de primera el tema de referencia, pues constituye un homenaje a una persona que para nosotros pues siempre fue muy querida, muy apreciada y que siempre colaboró de manera muy entusiasta con todo lo que hacíamos en la Fundación. Yo me permitiré, antes de pasar al siguiente orador, pues leer una breve reseña de nuestro homenajeado, de don Franklin Franco. Franklin Franco Pichardo, sociólogo y politólogo, nació el 14 de noviembre de 1936 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. De niño vivió en San Francisco de Macorís y posteriormente en el exilio, debido a la persecución que sufrió su familia durante